Buenas noches a todos, bienvenidos a otro Tech Talk organizado por Perficient Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar de desarrollo de aplicaciones de una forma iterativa desde la arquitectura. Entonces vamos a hablar mucho de arquitecturas evolutivas. Estos son un par de temas que a mí en lo personal me apasionan bastante. Me gusta mucho este Tech Talk, las personas que van a hablar. eh, Son unas personas muy preparadas en el tema, son de las personas más tesas que tenemos en la empresa en esto. Y es un tema que a mí en general, en particular me apasiona porque es una mezcla muy buena entre arquitectura y agilismo, ¿cierto? O sea, en el agilismo, cuando empezamos a hacer agilismo en serio, tuvimos cambios en temas arquitectónicos muy brutales porque digamos que ya no hablábamos de gastarnos 6 meses recogiendo eh, requisitos de los clientes y otros 4 o 5 meses diseñando una super arquitectura para resolver un problema que se va a entregar en 3 años solucionado, sino que ya tenemos que pensar es en construir la base mínima de la arquitectura, analizar qué es lo que tenemos que hacer para el MVP, pero dejarlo muy bien construido de una forma que podamos evolucionar la plataforma, ¿cierto? Que podamos avanzar eh, y que podamos también, digamos, llegar al punto en el que tomamos la decisión de cuándo evolucionamos la arquitectura, cuándo cambiamos el enfoque arquitectónico que ya tenemos, cuándo avanzamos hacia adelante. Vamos a esperar entonces 4 minuticos más, 6:35 arrancamos. Les presento pues a los expositores de hoy. De nuevo, pues un tema interesantísimo que en general creo que vamos a disfrutar mucho. Vamos a tener un foro al final. Espero que nos pasen muchas preguntas. Pues durante la charla trataremos de responder tantas preguntas como podamos. Al final en el foro pues también vamos a discutir muchas de esas preguntas entre los dos expositores y yo les ayudo pues en el tema de organizar las preguntas y ya, yo no me voy a meter en la exposición. Aunque pues ganas no me van a faltar de discutir muchas de las cosas, pues de nuevo, esto es un tema vital porque yo he visto cómo muchos proyectos fracasan por no pensar bien la arquitectura al principio, pero también he visto muchos proyectos fracasar por pensarse una super arquitectura desde el principio que no aplica, como he visto proyectos que construyen arquitectura para la aplicación que van a necesitar en 10 años y la aplicación que necesitan en 6 meses no la pueden sacar, no se pueden ir a productivo por eso. Entonces, he visto como gente por seguir gomas tecnológicas, porque, no, está de moda usar Kafka, está de moda usar Cassandra, está de moda usar Event Sourcing, entonces se meten en Event Sourcing, que no tiene nada de malo usarlo, pero que si no lo usas para resolver el problema que querés resolver o no lo usas para el problema real, vas a tener muchos inconvenientes en el futuro. Entonces, nada, pues con este par de chicos vamos a hablar de eso. Esperamos en serio que les guste mucho este Tech Talk y muchas preguntas y ya, pues esperemos un par de minuticos más. Listo, 6:35 pm, yo creo que ya podemos comenzar, perdón, comenzar con el Tech Talk. Vamos a darle la bienvenida a Santi Garcés.
y a Sebastián Villa, que son los expositores de hoy. Mientras se conectan, Villa se va a conectar tarde porque siempre se conecta tarde a todo. Mientras eso pasa, les recuerdo entonces, somos Perficient Latinoamérica, probablemente nos conocían antes como PSL. Somos una empresa que trabajamos fuertemente en desarrollo de software a la medida con clientes extranjeros casi todo. Recuerden que tenemos un Slack, en ese Slack promovemos muchas discusiones técnicas, tenemos canales especializados, pues hemos hecho muchos textos, entonces hemos hecho textos de automatización, ahí hay un canal para eso, hicimos el de data hace unos días, está canal para eso, y pues vamos a tener un canal también para hablar de arquitectura, ahí vamos a poner libros recomendados de este par de expositores y nada, pues arranquemos adelante. Bienvenidos Santi, bienvenido Sebas. Gracias, Johan, Gracias, por la Johan. presentación. Bueno, les cuento, yo soy Sebastián Villa, soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Medellín. Llevo más o menos 11 años ya de experiencia en la industria, desempeñando roles de desarrollo, líder técnico en algunos proyectos, participando en diseños de arquitectura y casi todo con, pues toda esa experiencia la he hecho acá en la compañía, en Perficient. Llevo todo ese tiempo acá. Como 30 Entonces, años en la empresa y no aprendiste a llegar temprano a ninguna parte, pues. Pasa. Entonces, un gusto a todos los que se han conectado en estos momentos. Por ahí veo caras conocidas. Un saludo a todos. Pues nombrecitos conocidos, mejor dicho. Un saludo a todos. Y ya les Santi. Eso, a mí también algunos me conocen. Para el que no, yo soy Santiago Garcés, ya también llevo un buen tiempito en Perficient, alrededor de 7 años, no tanto como Sebas. Y, y he trabajado en variedad de proyectos y me ha tocado distintas etapas de proyectos. Entonces, la idea es hoy compartirles un poquito de eso, todas las experiencias que hay en proyectos, qué pasa normalmente en los proyectos, por qué algunos proyectos fracasan, qué son las cosas que no tenemos en consideración y evitar también que a ustedes les pasen algunas de estas cosas y lo puedan evitar y ya tengan como algunos de estos tips que nosotros les vamos a compartir. Y ahí todos están viendo la pantalla. Listo, sí, ahí ya me confirmaron. Entonces, empecemos un poquito con el tipo de proyectos que vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a tener tres tipos de proyectos principales de los que vamos a hablar hoy y un cuarto que, digamos, va a ser por fuera del scope. Digamos, muy normal es el tipo de proyectos tipo startup, proyectos normalmente pequeños, eh, de, de menor cantidad de personas y que normalmente son proyectos que apenas están comenzando. Vamos a hablar de proyectos nuevos. Normalmente la diferencia de este con startups es, pueden ser proyectos mucho más grandes, con mayor cantidad de desarrolladores involucrados. Normalmente es una empresa que ya el conocimiento del negocio lo tiene y lo que va a hacer es construir un software nuevo y un proyecto nuevo que se ideó o hacer una reconstrucción de un proyecto que ya tenía antes. Puede que no con tecnología, pero algo que quiere renovar. Y el tercer tipo es los proyectos en producción, donde puede que todo esté estallado, puede que todo esté funcionando bien, pero como para hablar de ya hacer una distinción de cuando apenas estamos construyendo el proyecto y todavía no hemos salido por primera vez de producción y los que ya salieron, ya tenemos algunas otras herramientas adicionales para utilizar. Listo. Entonces, no sé, Seba, si nos quieras empezar pues, a hablar de los proyectos nuevos. Sí, hablemos un poquitico de esas características que tienen esos proyectos nuevos. Como Santi lo había mencionado, pues estamos hablando de proyectos que ya, ya vienen con un conocimiento de negocio definido. Normalmente tienen presupuesto ya, que eso es una de las grandes diferencias de lo que hablabas vos del tema de la startup. Hay startup de diferentes características, ¿cierto? Proyectos nuevos normalmente nosotros hacemos referencia a cuando ya se tiene el presupuesto y se tiene que empezar todo el proceso de construcción. Johan dijo algo muy importante ahorita en esta introducción que hizo a la charla y de pronto algunas personas que no hayan ingresado en ese momento es eh, lo importante que es conectar la metodología ágil con este tipo de esa arquitectura que hay por definir para esos proyectos nuevos. ¿Sí o qué? Entonces, ahí hay un punto muy importante, es una característica
no hay nada construido. Está el otro tipo de proyecto que vos mencionabas, Santi, que es puede que ya haya un producto, pero se quiere hacer un rewrite de este producto, ya sea por diferentes razones. Casi siempre son razones o sea, ya técnicas o un tema netamente de negocio. Pueden haber cualquiera de las dos ahí involucradas, pero siempre habrá una arquitectura por definir. Y estamos librecitos de deuda técnica, estamos en el inicio de la creación. ¿Sí o qué? Entonces, hablar de esos proyectos de cara a una arquitectura que empieza a evolucionar. Y acá quiero hacer como referencia a algo muy importante y es, piensen en estos proyectos como proyectos que van a perdurar en el tiempo, ¿cierto? Son proyectos que normalmente se piensan a un mediano o largo plazo, ¿sí o qué? Y que van, por su característica, muy probablemente vayan a ir evolucionando. Entonces ahí hay un tema muy importante. ¿Qué problemas se pueden presentar ahí? Es como desde ese arranque, desde ese proyecto nuevo, que de pronto afecte desde el punto de vista de la arquitectura, conocer cómo va a cambiar, ¿cierto? Que porque estamos, hoy el tema es las arquitecturas evolutivas y cómo van a evolucionar, y es pensar en eso. Entonces, a mí se me ocurre algo basado en la experiencia que he tenido, y es, hay veces arrancamos estos proyectos sin pensar en qué características tiene nuestro cliente. Cuando yo hablo de características que tiene nuestro cliente, es desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Que, por ejemplo, ¿qué tipo de restricciones tenemos? Nos podemos encontrar clientes con, hey, yo tengo contratos con ciertas empresas que me están dando unos precios en términos de infraestructura, de tecnologías a usar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces ahí hay un punto muy importante. Este primer análisis de cara al cambio en un proyecto nuevo, siempre es muy bueno conocer esas restricciones que tengo. He encontrado con clientes que tienen contratos que no pueden quitar, siempre nos tenemos que ir por unas tecnologías, como hay otros que pueden tener dinero para poder comprar las tecnologías que necesiten para desarrollar su proyecto, pero es muy importante conocer eso desde de cara al inicio, ¿cierto? Si no sabemos eso, podemos estar entrando en problemas mucho más adelante. ¿Sí o qué? Otro problema que yo creo que puede ocurrir ahí con los proyectos nuevos es, y me remito nuevamente a la introducción de Johan porque me parece súper importante. Nosotros estamos metidos normalmente en un mundo donde el agilismo se ha comido todo el proceso de desarrollo de software de la gran mayoría de empresas, pues, que se dedican a esto, ¿sí o qué? Porque el agilismo aplica también para otros sectores. Y hay un tema muy importante, hay uno de los principios ágiles que nos habla de la adaptación al cambio, ¿sí o qué? Nosotros estamos desarrollando iterativamente una aplicación, ya no estamos pensando en productos para 10 años, 20 años, como lo decía Johan, sino que si nosotros desde el inicio, desde esa definición de la arquitectura, no pensamos en el cambio, podemos estar teniendo problemas. ¿Sí o qué? Entonces, no es muy recomendable que nos las demos de adivinos al inicio y sacar la bola mágica y tratar de gastar un montón de esfuerzo en diseñar arquitecturas que estén pensadas para mucho tiempo, sino que yo creo más bien, Santi, que esos esfuerzos se deberían de dedicar es a pensar cómo mi arquitectura puede cambiar, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer para que cambie? Y ahí es donde yo empiezo a conectar estas cosas que yo he dicho. Empiezan a haber unos temas de características de mi cliente de cara a las tecnologías que puedo usar. Y yo ya de ahí me puedo empezar a hacer una idea que de eso puedo cambiar y que no. ¿Sí o qué? Y Sí, yo creo que también, todos podemos referirnos a algún proyecto en el que nos dimos cuenta tarde de algo súper importante. Tipo, ya montamos nuestro proyecto y de un momento a otro nos cambió algo y que si hubiéramos hecho las preguntas correctas, hubiésemos sabido que eso era una variable y que podía cambiar en cualquier momento. exactamente. Por eso es súper fundamental. No saque la ola mágica, muchachos. Los que están metidos en cuentos de diseño, los que están pensando en progresar
en este mundo del diseño de arquitecturas y eso, aunque yo soy de los que pienso que la arquitectura le compete a todo el mundo, ¿cierto? No es un tema netamente de arquitectos, es un tema de todos los involucrados en el desarrollo. Eh, no saquemos esa bola mágica. Eso puede ser muy contraproducente para el proyecto a largo plazo. Es mejor dediquemos todo ese esfuerzo en pensar cómo mi arquitectura, esa base de arquitectura que estoy tirando, va a poder evolucionar. Sí, ok. Otro errorcito ahí que se me ocurre, Santi, con esos proyectos que pueden haber es arrancar el desarrollo de un proyecto con un equipo no bien entrenado. ¿Vos qué opinas de eso, Santi? ¿Te ha No, sí pasado? que pasa. Claro, un equipo que no sepa nada de Kafka y le da por montar Kafka en el proyecto para ser gomoso y aprender. Ujú. Y tristemente el proyecto termina pagando los platos rotos del desconocimiento desde el lado del desarrollo. Entonces hay que manejar bien esas decisiones, yo diría que con responsabilidad de, venga, yo esta tecnología la voy a elegir, pero yo realmente tengo la capacidad de darle soporte a eso, esto realmente es algo que yo mandaría a producción y no solamente elegirlo porque es lo último en guarachas, porque es lo que se está usando, o si lo vamos a utilizar, al menos planear adecuadamente un entrenamiento en esa tecnología, buscar quién más en la empresa, en nuestro caso, que digamos el conocimiento es tan transversal y uno puede pedir ayuda a cualquier persona o puede encontrar su conocimiento, alzar la mano cuando lo necesite y lograr alcanzar esas personas que tienen conocimiento y obtener esa información a tiempo, no cuando ya se tomaron las malas decisiones. Siempre dicen por ahí que es como más responsable pedir ayuda por fuera cuando el conocimiento no se tiene dentro del equipo, ¿sí? O que siempre hay que empezar a buscar ese tipo de alternativas, ¿sí? O que entonces acá lo importante es, eh, nosotros para arrancar un proyecto tenemos que tener una arquitectura base y muy probablemente esa base se hayan definido unas tecnologías, un lenguaje, eh, eh, qué tipo de arquitectura la que vamos a desarrollar, etcétera, etcétera. Entonces, pues no todo el mundo sabe de todo, ¿cierto? Eh, entonces es muy importante lo que dice Santi, tener un buen plan de entrenamiento y tener un equipo al menos que esté cerca de cerrar ese gap, ¿cierto? No está mal no saber, obviamente, ¿sí? O que no nacimos aprendidos. Todos hemos llegado acá por un camino, pero si es más responsable y va a poder permitir que la arquitectura evolucione mejor si estamos con un equipo bien entrenado, ¿cierto? Listo. Adicional, quería aprovechar para hacer algunos anuncios ya que hay más gente conectada. Recuerden que pueden hacer uso de las preguntas para publicar todas las cosas que quieran ir conociendo, adentrándose más o algo que tengan la duda y no hayamos explicado a profundidad y nosotros mismos les vamos a ir contestando por ahí cuando podamos. Y al final vamos a tener una parte de foro donde vamos a hablar más a profundidad sobre algunos temas que nos vayan preguntando y explicándolo como más a detalle y que no sea únicamente por el chat. Listo. Exacto. Otro tipo de proyecto entonces que tenemos son las startups. La cosa con las startups, a diferencia de los proyectos nuevos, es que tiene algunas características que lo diferencian y lo vuelven un poquitico único. Uno es el tema de que el conocimiento del negocio no necesariamente está claro y que ese conocimiento del negocio está constantemente evolucionando y cambiando y uno el software que está haciendo para esa startup lo tiene que hacer pensando en que realmente le dé soporte a esos cambios. Puede haber en muchas startups se da el caso de que el presupuesto todavía no lo han levantado, no tienen todavía el inversionista, entonces están comenzando con la idea y el proyecto base que van a montar, van a sacar el presupuesto para ya sí montar una arquitectura de verdad o un software suficientemente escalable. Entonces puede que al principio lo que estén buscando sea hacer un prototipo en vez de hacer un producto base que ya sea lo que van a vender al final. Hay que yo diría que el mayor error en esos proyectos que son de startup es el no negociar y alinearse bien con el cliente de qué es realmente lo que él necesita, qué es realmente lo que debería de hacer, nosotros aconsejarlo en qué sale mejor, porque si a mí me dicen qué prefiere, un prototipo que después hay que desechar o un producto que le va a servir para el futuro, usted va a elegir el producto que me sirve para el futuro. Pero si no le dice que el producto que va a ser más escalable se va a tardar más en hacerlo que un prototipo rápido, entonces ya empiezan otras variables en juego. Y en muchas startups hay unos deadlines, algunos eventos donde se va a mostrar esa aplicación y nosotros tenemos que tener eso en cuenta a la hora de decidir cómo vamos a montar nuestra aplicación y si realmente esta aplicación va a ser
algo para escalar a futuro o realmente es algo, un coquito con el que simplemente nos vamos a ganar el presupuesto para ya así montar el proyecto de verdad. Pasa mucho que esos clientes de startup dicen, no, este prototipo va a ser la base para el siguiente, para el producto ya en serio cuando levantemos, y hay veces eso no es tan sensato. Sí, ok, hay que mirarlo porque, como digo, las prioridades van cambiando. Nosotros estamos en un mundo súper loco que cambia a cada rato, y sobre todo en el mundo de las startups, porque normalmente lo que están haciendo es probando una idea en el mundo que de pronto no se tiene. Sí, ok, y que no se tiene suficiente información. Entonces el cambio en ellos es súper agresivo. Entonces súper recomendado ahí es, más adelante vamos a empezar de hablar de un poquitico de arquitecturas pensadas para evolucionar, ¿cierto? Desde su concepción. Pensar, por ejemplo, en ese tipo de arquitecturas para, para esos clientes donde veamos, porque también hace parte de las características, conocer las características de mi cliente también a nivel de su negocio. Y es que tanto puede cambiar su negocio, que tanto pueden cambiar sus prioridades. Y es, de pronto nos tenemos que montar en un bus de una arquitectura un poco más escalable para, para poderle cumplir con esos objetivos. Al final del día, nosotros lo que hacemos es ayudarle al cliente a alcanzar sus objetivos. Esa es nuestra función principal dentro de este mundo, ¿sí o qué? Listo. El último de este tipo de proyecto del que vamos a hablar es los que ya están en producción. Que digamos, si bien todos los proyectos nos en algún momento o startups llegan a estar ya en producción, cuando ya estamos en producción tenemos ya otras condiciones. La arquitectura ya fue establecida en algún punto y ya tenemos una base sobre la que trabajar. También tenemos deuda técnica de la cual estar pendientes. Tenemos un montón de funcionalidades nuevas que se van viniendo y que tenemos que planear cómo meterlas. Podemos tener issues conocidos de cara al usuario o cosas que necesitemos resolver o cosas que pueden salir en el día a día con cosas de producción y que necesitemos estar atendiendo. Y digamos que en ese punto también cumple parecido a los proyectos nuevos, ya el conocimiento del negocio está más establecido una vez entramos a producción y entonces ya tenemos más dominio del negocio y cómo solucionar las cosas. Sí, a ver, los productos en producción, sí, yo creo que es, desde el punto de vista del desarrollo, cuando un equipo, por ejemplo, es nuevo y recibe productos que ya están en producción, empiezan como a hacerle el FOA a las cosas. Pero esos productos tienen futuro, ¿sí o qué? Hay que empezar, esta producción están generando muy probablemente dinero a nuestro cliente, y si están ahí es porque están funcionando realmente. Hay veces desde el punto de vista técnico, y eso es algo que hay que tener en cuenta, a mí me gusta referirme a estos productos de producción con algo que hay que estar muy pendiente de este tipo de productos y este tipo de proyectos, y es el manejo de la deuda técnica. Ahí hay algo que siempre hay que pararle bolas, y es, normalmente los proyectos de software tienen dos tipos de complejidades. ¿Sí o qué? Hay una complejidad que se llama la complejidad inherente al negocio. O sea, cada negocio viene con su complejidad, con su forma de hacer las cosas, y eso ya es una complejidad ahí como implícita. ¿Sí o qué? Y hay otro tipo de complejidad que se llama la complejidad accidental. La complejidad accidental es una complejidad adicional a esa complejidad inherente que se agrega por las decisiones que nosotros tomemos de cómo vamos a resolver esos problemas. Decisiones tipo, ¿qué framework estoy usando? ¿Sí o qué? ¿Cómo abordé la solución? Eh, eh, ¿Qué tanta calidad tengo en el producto? ¿Qué tanto feedback estoy recibiendo de forma automática? Etcétera. Todo eso empieza a agregar un tema de complejidad, patrones de diseño que estoy usando, que de pronto no era el patrón adecuado para resolver el problema. Y ahí es donde entramos en eso de, ay, esto es muy bacano, yo vi este patrón por allá en un Tech Tool de Perficia en Latinoamérica, y me meto allá a implementar ese patrón sin saber si realmente ese era el que iba a solucionar el problema o no. Eso empieza a generar un montón de complejidad que en algún punto se puede volver irreversible. Y ese punto es súper perjudicial para el proyecto, porque el proyecto puede fracasar por no manejar esa deuda, ¿cierto? Y ese tipo de complejidad. Entonces, en este tipo de proyectos, si no se está controlando esa deuda, puede ser un problema muy, muy, muy grave.
Sí, ok. Sí, al final lo que queremos evitar nosotros es llegar a un tipo de proyecto que es lo que nosotros vamos a denominar en esta charla proyecto legacy. Pero vamos a hacer una distinción muy clara aquí y es, vamos a llamar proyectos legacy los que ya consideramos proyectos muertos, que ya no van a revivir, se les van a hacer nuevos módulos, no se van a modificar. Lo único que se le va a hacer es darle soporte en producción a los issues que ya están existentes, pero normalmente el cliente ya tiene pensado hacer un rewrite de esa aplicación y cambiarle a una tecnología distinta, que ya en algún momento se fue quedando obsoleta. Algunos ejemplos son, se montó en una tecnología vieja de frontend y ya no se fue actualizando. Se montó en AngularJS y nunca se fue actualizando a las nuevas versiones de Angular. Eh, Se montó con algunos patrones de arquitectura viejos y poco escalables en Java y ya no tenemos cómo escalar la aplicación, entonces ya el cliente la va a dejar morir. Si es un proyecto que cumple esas características, esa es la que nosotros durante esta charla vamos a considerar un proyecto legacy y parte de estas arquitecturas iterativas, lo que queremos es evitar que nuestro proyecto se convierta en eso, en un proyecto legacy, algo muerto que ya dejó de evolucionar y que ya no tiene futuro. Al menos desde el punto de vista técnico, sí o qué, porque si ya el negocio no funciona, pues no hay nada más que hacer. Ahí, Sí. por más bien implementado que esté, pues no se puede hacer nada. Eh, sí, yo creo que acá lo que hay que hablar hay que darle una muerte digna a esos proyectos. Es el punto irreversible. Hay veces que yo digo que puede llegar un desarrollo y hay un montón de dinero involucrado que se perdió. Entonces, Sí. no lleguemos allá. Esa es la idea. Mi único consejo para este tipo de proyectos es no intenten revivirlo, normalmente es difícil empezar a automatizarlo o hacerle pruebas y puede que el gasto de dinero en eso no sea lo mejor ni de tiempo y que haya mejores cosas en que pensar o incluso empezar a proponer un rewrite o algo que funcione mejor en vez de intentar revivir el proyecto como tal si ya vimos que como está montado no se vuelve más difícil evolucionarlo, ya la deuda técnica es tan alta que no vale la pena. Sí, ¿qué Entonces, tal, Santi? Si le hacemos una preguntita a las personas que hay acá, por ahí tenemos una encuesta, ¿cierto? así dale. A ver en qué tipos de proyectos están trabajando actualmente ustedes de estos que hemos hablado. ¿Qué opinan? Y démosles un Veamos en qué momentico. tipo de proyecto está cada uno. Ahí la invitación, muchachos, ahí tienen la encuesta. Si yo no puedo votar, me parece tan injusto. ¿Usted sí trabaja, Johan, en algún proyecto? Pues por lo que veo es que no, pues porque no puedo votar, no hago nada. Mientras, Johan, ¿qué pregunta Tampoco. tenemos por ahí? Pues podemos ir Eso, avanzando un mientras poquitico. votemos, primera pregunta, ¿cómo llegamos a una arquitectura funcional pero que sea escalable? Bueno, empezamos con preguntas muy fuertes. Yo la quería Bueno, guardar, yo la quería guardar, pero ella la pidió. sí, No, está bien. Sí, ok. Bueno, ¿funcional en qué sentido? Pues sí, eso. Hay funcional que arquitecturas sí. funcionales donde usted su arquitectura la basa en funciones y de hecho que las funciones cumplan ciertos criterios para que sean superusables. Hay arquitecturas funcionales lo he visto más que todo en escala o ya en temas de frontend como tal. No, yo creo que Mm, estamos hablando de funcional en funcional que funcione, básicamente. A nivel de Yo una negocio, no. arquitectura, Me no, parece que ese es el bueno, contexto. Eh, Pues No yo sé. pienso ahí algo y es que pues todas las arquitecturas y patrones tienen una función definida, ¿cierto? O sea, todo en el tema de la arquitectura, y a mí me gusta referirme a esto con un spoiler, entonces voy a hacer el spoiler alert acá, de una película que se llama Avengers, y es todo en la arquitectura, es como cuando usted va por la gema del alma. Para los que no vieron Avengers, la gema del alma, usted tiene que dar algo a cambio, ¿cierto? Para poder obtener la gema. Lo mismo pasa con la arquitectura. Todos los patrones y te están ayudando a resolver. Hay, la gran mayoría de las veces uno o más problemas específicos, ¿cierto? Entonces, si yo pienso desde el punto de vista funcional, las arquitecturas todas son funcionales.
Lo que puede estar pasando es que no haya escogido el patrón que realmente me va a servir para resolver ese problema. Ahora, desde el punto de vista de la escalabilidad, que sea escalable, ¿cierto? Ahí es donde empiezan a entrar en juego lo que hemos mencionado antes. Hay que conocer muy bien es en qué punto es que mi aplicación tiene que cambiar o tiende a cambiar, ¿cierto? Y hay técnicas que ayudan y patrones y arquitecturas que ayudan a que en esos problemas en particular usted pueda hacer un cambio rápido, ¿cierto? Rápido, no tan golpeante para la aplicación y no llegar a una mala práctica de ingeniería que llaman por ahí, que es el BIPAN Refactor, y es volvamos a hacer todo desde la creación, que casi que es llegar a eso que nosotros definimos legacy. Eso es lo que yo puedo responder a esa pregunta que nos hace por el chat. Listo. Ahí ya el poll dio los resultados. El 30% de las personas están en proyectos nuevos, el 14% en startups, el 40%, o sea, la mayor cantidad de personas está en proyectos en producción y el 17% en proyectos legacy. Súper. Yo creo que cuando uno está en legacy es que más le interesa, venga, ¿cómo hago para no volver a esto? ¿Cómo evitamos que una aplicación sea de este tipo legacy? Aunque a veces legacy simplemente le dicen a algo con cualquier tecnología y que consideren bien. Exactamente, y no necesariamente puede ser un producto en producción que está con una tecnología vieja y eso no necesariamente lo vuelve la definición de legacy que dimos acá. ¿Sí o qué? Listo. Empecemos un poquitico entonces a hablar ya de arquitecturas y qué arquitecturas nosotros decimos que pueden llegar a ser fácil para soportar varios tipos de cambio. Entonces, la primera que tengo acá es una arquitectura en capas. Yo creo que esta es de las más comunes y puede que muchos ya la conozcan, donde vos intentás partir todo a distintas capas según el negocio y puedes añadir nuevas capas como gustes. La única regla es las capas solo se comunican de arriba hacia abajo, no hay comunicación bidireccional o que una capa empiece a brincar un montón de capas para llegar de una abajo. Y si cumplimos este principio, va a agregar, digamos, cierta flexibilidad en la aplicación para poder soportar distintas capacidades de cambios. Normalmente vamos a tener aplicaciones por capas y las capas se van a ver, por ejemplo, en un proyecto Java tipo, en la primera capa vamos a tener controladores, en la segunda vamos a tener servicios donde hacemos más lógica de negocio, luego vamos a tener una capa de repositorios donde vamos a acceder a los datos y ya sí la base de datos como tal a donde vamos a consultar por todo. Según en capas también se puede agregar otra donde ustedes entre la capa de negocio y los controladores mapeen a un tipo de DTO para no exponer directamente los objetos de dominio, se pueden agregar nuevas capas de validación. En la arquitectura capas, uno de los principios es cada que tengas un problema lo puedes resolver agregando una nueva capa. El único problema que no puedes resolver agregando una nueva capa es tener muchas capas. Así lo describen más o menos en la mayoría de libros donde presentan este tipo de arquitecturas. Pero no necesariamente es el tipo de arquitectura más adaptable a cualquier tipo de cambio. Entonces ya vamos a ver otro tipo de arquitecturas que sí nos pueden servir un poquitico más en este tipo de necesidad de adaptabilidad al cambio. Sí, acá quiero hablar a ver, esto es un ejemplo de una arquitectura desde su concepción está pensada para el cambio, pero para un cambio muy particular. Entonces, por eso les digo, esto siempre hay que analizarlo de cara a esas características. ¿Cómo es el proyecto, el cliente mío? ¿Cómo es su negocio? Siempre una arquitectura se define basada en el negocio y en las características del cliente en su gran mayoría. Después vamos a ver como los niveles de arquitectura, pero es la que más pesa. ¿Sí o qué? Entonces, a ver, hablemos de un ejemplo de un tipo de arquitectura que puede ser eh, pensada para el cambio. Y pues acá tomé ejemplo lo que llaman arquitectura hexagonal. También lo pueden encontrar en la literatura como arquitectura de puertos y adaptadores. Me parece que esa le hace más honor a las ventajas que da, ¿cierto? Esta arquitectura hace parte
de una familia de arquitecturas que se llaman las arquitecturas limpias, donde está la Onion, está esta hexagonal, etcétera. Por ahí hay un libro muy bueno, lo van a compartir por el Slack, en el que hablan de estas arquitecturas, pero básicamente la característica que tiene esta arquitectura, ojo, acá estamos hablando de arquitecturas a nivel microdiseño, ¿cierto? Esto es lo que se ve a nivel de cada una de las aplicaciones, servicios, microservicios, ¿cierto? Hay otro tipo de arquitecturas que es la que nosotros llamamos macro, que ya como diseñamos todo un ecosistema de aplicaciones, ¿cierto? Entonces, a nivel de microdiseño, esta arquitectura básicamente lo que se enfoca es en el cambio de algo que nosotros llamamos infraestructura. Ellos en la literatura de esta arquitectura, básicamente ellos dentro del concepto de infraestructura encapsulan varias cosas, ¿cierto? Entradas a la aplicación, ¿sí o qué? Entonces, si nuestra aplicación es una API, eso que llamó Santi ahorita en la arquitectura capas, la parte del controlador, es parte de la infraestructura de entrada, ¿cierto? Es un tipo de entrada que puede tener mi aplicación. Entonces hay una infraestructura de entrada y una infraestructura de salida. Salida es, normalmente las aplicaciones, en su gran mayoría, no he visto una que funcione de forma distinta hasta ahora, no me ha tocado, es una entrada de un flujo, un procesamiento ahí en la mitad y una salida de unos datos. Normalmente casi todas las aplicaciones funcionan de esa manera, ¿cierto? Entonces la salida es después de lo que pasa de ese procesamiento donde se ejecutan esas reglas de negocio. ¿Sí o qué? Pueden ser bases de datos, puede ser el llamado a un servicio tercero, puede ser un servidor de correos, puede ser un broker de mensajería, dependiendo de todos esos tipos de salidas que podemos tener dentro de una aplicación. Y también se puede considerar infraestructura todas esas librerías que están por fuera de nuestro framework, que son con lo que llamamos nosotros como librerías de terceros. ¿Por qué lo consideran ahí? O mejor dicho, ¿cómo se entiende este tema de la infraestructura? Es todo lo que tiende a cambiar normalmente. Normalmente la infraestructura es lo que más cambia, ¿cierto? Ahí hablando de experiencias, yo me he enfrentado a proyectos donde nuestros clientes pueden cambiar de infraestructura de una forma muy rápida y sobre todo con este tema del mundo de las nubes, eso ha empezado a volverse una competencia de agarrar clientes de donde se pueda. Entonces hay servicios de bases de datos que empiezan a ser más baratos en un lado que en el otro. Hay, hay servicios que pueden resolver un problema mejor que otro dependiendo de la nube en la que estén. Y todo ese tema es netamente infraestructura. Entonces, ¿cuál es el truco de esta arquitectura? Aislarla. ¿Cómo la aísla? A través de un principio SOLI que se llama el principio de inversión de dependencias, ¿cierto? ¿Qué es eso, Sebastián? Es poner una interfaz. Es netamente poner una interfaz en todo lo que es su negocio y todo lo que tenga que ver con infraestructura de entrada e infraestructura de salida, ¿cierto? Esta arquitectura lo que hace es que pone esta capa como la más externa y después nos habla de otra capa que se llama la capa de aplicación. En la capa de aplicación es donde nosotros ponemos todos nuestros casos de uso o todos nuestros escenarios de negocio, ¿cierto? Entonces, normalmente en esta capa de aplicación se aplica el principio de SOLI, de Single Responsibility Principle, el principio de responsabilidad única, y tendríamos una clase por cada escenario de negocio. Entonces, tenemos una clase para crear un usuario, tenemos una clase para actualizar un usuario, y así. Ya no, nos salimos de pronto de esa arquitectura que es MVC, donde tenemos servicios por entidades, ¿cierto? Tenemos la entidad usuario y tenemos un método que representa cada una de esas operaciones a nivel de negocio. Ya acá pasa es a un tema de clases por operación de negocio. Y en la mitad tenemos lo que nosotros llamamos nuestras entidades de dominio. Entidades de dominio es un concepto que ellos toman de DDD, ¿cierto? Que es la representación de nuestros objetos de nuestro negocio. Esto no son entidades de base de datos, es hacer programación orientada a objetos pura y dura, donde nosotros estamos modelando objetos de nuestro problema, ¿cierto? Esas dos capas que llamamos nosotros aplicación y dominio es nuestro core del negocio. Ahí es donde se van a ejecutar todas las reglas de negocio. Al yo aislar estas capas a través de interfaces
¿cierto? De todo lo que es la infraestructura, este tipo de aplicaciones permite que usted ese negocio se lo pueda llevar de una aplicación web a una mobile, la pueda llevar de una mobile a una aplicación de consola, o la pueda llevar a un demonio de Linux o a un servicio de Windows, y siempre manejando el mismo negocio de forma acopladita, con todo el tema de la infraestructura por fuera. Este mantiene una regla de dependencia de oro y es todas las dependencias entre las capas siempre son de afuera hacia adentro. Entonces, infraestructura ve aplicación y aplicación ve dominio, pero no viceversa. ¿Cierto? Esto se Listo, puede hay una lograr. pregunta, Sebas, que yo Ujú. creo que va a aplicar mucho justo explicando este tipo de arquitectura y es, a veces cuando uno está comenzando un proyecto y toca decidir arquitectura, decir qué tecnologías tener, toca decidir entre distintas tecnologías, distintas bases de datos y cuál se adapte mejor al proyecto, a veces durante el proyecto de un momento a otro toca cambiar alguna de esas tecnologías. Entonces uno, ¿qué puede utilizar para saber por cuál tecnología irse? Si hay que saberlas todas. Eh, Uno cómo termina descargando una responsabilidad tan grande en una sola persona, sobre todo si tienen ese rol que yo le odio el nombre de arquitecto, que eso es como que se las sepa todas. Pues a ver, uno cómo toma ese tipo de decisiones y que esa responsabilidad no crea. Vea, yo creo que, y por ahí vi otra pregunta también en el chat que creo que va a ser mucho esto. Hay técnicas para uno empezar a descubrir si es el camino que es cierto. Hay algo que llaman pruebas de conceptos, ¿sí? O que uno pueda hacer uso de ellas para saber si por el lado que vamos es bien o no. Hay veces las pruebas de concepto puede que no sean suficientes, ¿sí o qué? Pero usted puede probar el concepto en la vida real. Por eso estamos metidos en una metodologías ágiles que lo que están buscando es tratar de probar esas ideas, esas hipótesis que nosotros estamos construyendo, ¿sí o qué? En el mundo real para ver cómo se comportan. Entonces, si yo todavía la estoy considerando una hipótesis, pues yo lo que hago es que la construyo de tal manera que el día de mañana la pueda cambiar. ¿Sí o qué? Y puedo hacer uso de este tipo de técnicas y es, aislemos ese código, ¿cierto? No me voy a acoplar a él porque de pronto el día de mañana me puede cambiar. Y de esa manera poder salir de un poquitico más seguro, usar técnicas como feature flag y prendo y apago funcionalidades a la hora de salir, ¿cierto? Entonces no necesariamente ya tengo la respuesta desde el principio. Yo creo que este es el truco de las arquitecturas evolutivas, y es no piense que va a tener la respuesta desde el inicio. Empiece a ensayar hipótesis, empiece a probar eso cómo se comporta. Inclusive, no necesariamente tiene que esperar hasta producción, ¿cierto? Usted puede tener todo un ciclo de aceleración de feedback, o en otros lados se conoce como todo un conjunto de pruebas automáticas basadas en una estrategia de calidad que a usted le van diciendo eso cómo se va a comportar, si eso sí va por buen camino o no va por buen camino. Y en cada fase va mitigando usted esos riesgos, ¿cierto? Entonces usted puede hacer implementaciones aisladitas, sí o qué, para probar si esta tecnología me va a servir, ¿cierto? Si este patrón me va a servir o no me va a servir, pero piénselo siempre hacerlo de forma desacoplada de lo que usted ya tiene fijo en su aplicación, ¿cierto? Para no caer en el riesgo de que después, ay, eso no funcionó, entonces va a tocar volver a reescribir todo esto, ¿sí o qué? Sí, Porque no y lo que funciona. decías de las interfaces ayudan mucho. O sea, según el tipo de tecnología que vayan a implementar, ustedes no están seguros si utilizar una cola sencilla JMS, un SQS, no saben si van a implementar un ActiveMQ, un RabbitMQ, o van a suscribirse a un PubSub, a un Kafka, lo que sea que vayan a leer. Si ustedes desde la interfaz colocan lo más mínimo, lo más abstracto, y venga, yo qué funcionalidad realmente necesito, no mapear todas las funcionalidades que te hace tecnología, ustedes ya tienen una interfaz con la cual fácilmente pueden cambiar entre cualquiera de esas herramientas y para la aplicación va a ser invisible. Si logran llegar a ese punto, su aplicación ya es muy adaptable a cualquier cambio. Que ahí hablábamos de cambios de infraestructura, pues un cambio en quién es el que recibe los mensajes y dónde llegan es muy factible. Entonces al principio pueden elegir cualquiera, el más barato, el más sencillo. Incluso en algunas charlas
los de ThoughtWorks mencionaban que todavía no sabían por qué cola irse, y lo que hicieron fue implementar una cola en Java súper sencilla porque ni siquiera sabían qué tanta carga iban a necesitar. Y que después de un año de que el proyecto ya estaba funcionando y en producción, fue que empezaron a necesitar funcionalidades de verdad de una cola, o que ya la carga era suficientemente grande para ahí sí decidir cuál implementar. Pero ya tenían el feedback de qué tanto se iba a utilizar, qué problemas tiene, cuántos usuarios, cuánta carga. Uno lo que al final intenta es tomar las decisiones cuando ya tenga la información suficiente, pero que sea como en ese momento justo de que todavía puedes cambiar, decides cuál es una vez tengas toda la información, no esperar a que ya sea un problema y que ya estén teniendo bugs y issues en producción para poder cambiar. Exactamente, exactamente. Listo. Ya entonces, otra cosa de la que vamos a hablar, pues algunos ya lo sabrán, ya tendrán experiencia en esto, otros de pronto esto les va a ayudar a solucionar algunas de las dudas que tienen, pero vamos a hablar un poquito de esa diferencia entre monolitos, microservicios, y quitarnos de pronto algunas de los mitos que hemos escuchado. Entonces, primero hablemos de los monolitos asquerosos, inescalables, super legacy, nadie quiere. Son esas aplicaciones que tienen estado, que tienen un montón de variables, que tienen muchas características que lo acoplan y que lo vuelven imposible de dividir. Todos sus módulos, cualquier clase se habla con cualquier clase, que si hacemos un análisis de dependencias de clase, lo que terminamos viendo es una telaraña gigantesca. Ese es el tipo de monolito que usted quiere evitar. Ahora, no significa que los monolitos sean malos, ni que los monolitos no sean escalables. De hecho, según el tipo de arquitectura que usted esté soportando, según el tipo de usos que le den a la aplicación, puede que usted contar con un monolito sea la mejor opción. Y muchas veces es el caso de algunas aplicaciones según la cantidad de usuarios que vayan a tener y cómo piensen escalar. Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia entre un monolito y microservicios? Para mí, y qué es lo que yo más considero a la hora de elegir por qué arquitectura empezar. Cuando estamos hablando de un monolito, aquí vemos un poquitico eso de que cada uno de los servicios o módulos de mi aplicación pueden hablar entre ellos, se conocen localmente, pueden compartir algunos datos, pues yo tengo 5 funcionalidades equidistintas. Cuando yo necesito escalar mi aplicación, la mejor forma de escalar es yo despliego otro servidor con esa misma información. Con esa misma aplicación se conecta a la base de datos y ya es capaz de atender más personas. ¿Por qué? Mi servidor se puede quedar sin hilos, sin CPU, sin procesamiento, sin RAM, sin lo que sea, va agotando los recursos físicos y necesitamos tener otro servidor más y lo podemos ir escalando n veces, ¿cierto? Ya es que lo escalemos directamente con Autoscaling Group, con Kubernetes, con lo que sea, no importa. El concepto es escalamos horizontalmente a punta de desplegar en nuevos servidores la aplicación. ¿Qué pasaba si usted en la aplicación tiene estados? ¿Qué pasa si el caché es local al servidor? Si usted despliega otro servidor, esos servidores entre ellos por defecto no se van a comunicar. Tocaría hacer algo para que se comuniquen. Entonces, si este tiene un estado y este tiene otro estado, si yo en este servidor guardé qué cosas tengo en el carrito y luego una petición le llega al segundo servidor, él no va a saber yo qué cosas tengo en el carrito. Entonces, necesitamos que ellos no tengan estado para poder, como dicen algunos libros, tratarlos como ganado, que usted pueda tumbar un servidor, montar otro, nada de tener los servidores como súper configurados y adaptados a cómo uno los quiere tener y que ya le ponemos nombre propio a los servidores y todo. Si logramos cumplir eso, ese monolito es escalable horizontalmente y puede soportar mucha cantidad de usuarios, digamos, sin ningún problema en cuanto a escalabilidad. Ahí la escalabilidad es infinita. ¿Dónde viene el problema? Digamos Acá en el que bolsillo, pues, es una de las cosas, ¿sí o sí, qué? sí, que usted tiene estas 4 funcionalidades, un montón de cosas, y digamos que lo único que se está usando, el 90% del tráfico se lo está llevando el círculo. Entonces usted a la hora de escalar le toca escalar estas 5 cositas, replicar esas mismas 5 cositas en otro servidorcito, sabiendo que lo único que vos necesitabas era tener más círculos que atendieran peticiones, y con eso era suficiente. Entonces, cuando usted se va a una arquitectura por microservicios, cada uno de esos modulitos se vuelve una aplicación independiente. La volvés una aplicación independiente, ya cada una la podés escalar de forma independiente. Si vos ya necesitas más circulitos, vos simplemente desplegas más circulitos
y el resto puede quedar con una sola instancia. Entonces, en cuanto a costo, me favorece demasiado. Pero agrega también otro tipo de problemas, que es antes ellos se conocían entre ellos y se podían hablar. Ahora ya no se conocen entre ellos, ya me toca solucionar qué pasa si un microservicio le quiere hablar a otro, qué La pasa gema si un del ángulo. microservicio le va a hablar a otro y está caído. Y empiezan a surgir en mil problemas con los microservicios que ya nos toca empezar a pensar con el costo de ahorrarnos pláticas de infraestructura. Entonces, por ahí teníamos una preguntita de cuándo irnos por microservicios y cuándo irnos por monolito. Entonces, en mi opinión es según la cantidad de usuarios, cuánto sea la carga y si lo que ustedes se van a ahorrar realmente empieza a ser suficiente en infraestructura para soportar esa complejidad extra que van a analizar. Si el proyecto empieza a crecer demasiado, que ya se vuelve muy difícil de mantener, cuando ustedes lo parten en microservicios, se vuelve mucho más fácil uno solo cuando está trabajando en el rombo, pensar en el rombo, cuando uno está trabajando en el círculo, pensar en el círculo, que uno en una aplicación en la que están todas esas figuras y uno tiene que estar teniendo en cuenta todo para cualquier cambio. Que uno toca un cuadradito y afectó la boleta. Entonces, en eso también Yo ayudan los tengo microservicios. ahí, yo tengo ahí como, pues como para complementarte ahí, Santi. Yo pensaría en microservicios por dos razones principalmente. Una es con el ejemplo que diste del circulito, ¿cierto? Eh, y yo soy de los que tiendo a pensar que es mejor empezar por el monolito siempre. ¿Sí o qué? De una forma pensada para el cambio. Ojo, eso siempre lo voy a repetir desde el inicio de esta conversación. Lo he dicho. Siempre he pensado desde el cambio en el inicio, ¿cierto? Yo puedo identificar los módulos de mi aplicación haciendo análisis desde el punto de vista de negocio, inclusive empieza a darnos a nosotros unas pautas de usted cómo puede empezar a identificar algo que ellos llaman como esos contextos a nivel del dominio, entendiéndose de Sí, dominio como el problema que vamos a resolver, ¿cierto? Entonces usted puede empezar a identificar dentro de su aplicación, inclusive todos los que en la encuesta respondieron que ya tienen un producto en producción, les puedo asegurar que la gran mayoría ya sabe identificar que su aplicación empieza a tener módulos, ¿cierto? Empieza a tener ciertas responsabilidades diferentes de cara al negocio, ¿cierto? Entonces, es ese análisis que yo puedo hacer de que con información, obviamente, si yo estoy pensando en el cambio, voy a tener que pensar desde el inicio cómo voy a obtener información que me diga que tengo que cambiar, ¿cierto? Entonces, está todo el tema de métricas que le puedo poner a esto, ¿cierto? ¿Cuántas transacciones están entrando en un módulo? ¿Cuántas operaciones de base de datos empiezo a tener acá, tal? Y eso va a ser mi hoja de ruta para definir cómo voy a escalar yo mi aplicación, si necesito cambiar mi arquitectura monolítica o no, a una de microservicios o a una de servicios o a un monolito distribuido, etcétera, etcétera. Porque no necesariamente siempre tengo que escalar los datos. Puede que no, ¿cierto? Puede que mis transacciones no sean tan golpeantes para el motor que tengo, simplemente necesito empezar a recibir más peticiones y comparto una sola base de datos con varias instancias de mi aplicación, y eso es lo que llaman un monolito distribuido, ¿cierto? Entonces, una es esa. Entonces, tengo un par de preguntas interesantes de este tema y creo que sería bueno que las abordáramos de una vez. Si están de acuerdo, me dicen, porfa. sí, sí. Dale. Soy la voz de su conciencia. Eh, Primera pregunta, ¿qué tan bueno es usar DDD y si quieres? Esa está relacionada acá y creo que pega brutalmente, ¿sí o qué? Listo. Es recomendable para resolver problemas complejos. Es lo que yo pienso, ¿cierto? ¿Complejo Yo en qué sentido? ¿El dominio complejo? el dominio complejo a ver, nosotros somos ingenieros de software o ingenieros de sistemas, como lo quieran llamar, ¿cierto? Eh, nosotros sabemos de construcción de software, pero nosotros no sabemos cómo ir a Marte. ¿Sí o qué? Entonces, cuando yo estoy metido en proyectos donde desde el punto de vista de cómo se resuelven esos problemas, nosotros no tenemos un dominio fuerte, ahí es donde yo recomiendo utilizar DDD, ¿cierto? Es en ese tipo de escenario. O sea, DDD no es para todo mundo, pero no significa que si yo me meto con DDD, que si yo voy a usar alguna de las técnicas de DDD,
tiene que ser porque me va a meter full a un proyecto con DDD, no, o sea, DDD te va dando herramientas que vos puedes utilizar en cualquier contexto. Sí, esa ¿Sí? salvedad quería hacer yo, que es que no es. Yo hago DDD, pues es simplemente como un montón de cositas juntas, pum, la llamaron DDD, pero Ujú. pues realmente muchas de las técnicas que utilizan durante un sprint normal, algunas pueden ser de DD y que ustedes ni sepan que eso hace parte de lo que juntaron como DD, y cómo grumear las historias, el cómo entender el negocio, el estrategias para dividir las cosas. Entonces, DD aplica para todo, solo que no todo lo de DD aplica para todo. Hay algunas que aplican para cuando la complejidad del negocio se vuelve mucho más alta y usted necesita tener más herramientas para dividir eso en cosas más pequeñas que sí puedas atacar. Listo. Y el otro pedazo de la pregunta, CQRS. Johan, CQRS. era CQRS, ¿cierto? Yo usaría CQRS cuando tengo una alta demanda de consultas en mi aplicación. Cuando mi aplicación, por sus características, va a tender a tener un montón de consultas. O sea, las peticiones o los flujos que van a entrar para consultar información van a ser más altos que inclusive la parte transaccional de mi aplicación. Ahí pensaría yo en CQRS, Si, en por ese ejemplo, tú punto. tienes un modelo mixto en donde no tenés una única base de datos, sino que tenés distintas fuentes de datos que tenés que estar actualizando, un modelo CQRS te puede servir mucho más para mantener las bases de datos, digamos, en sincronía y pensar en, venga, yo voy a hacer esta consulta, a dónde le debería de pegar. Ujú. Pero sí, realmente depende mucho del tipo de proyecto. Listo. Sí, ¿Cómo sí, hacemos para no caer en diseñar un monolito distribuido cuando estamos pensando en microservicios? Pues esa medio la respondió, pero igual Eso, respondamos pero es a que nuevo. puede ser antes una buena práctica de primero hacer un monolito distribuido y eventualmente empezar con microservicios. Yo estoy un poquito en desacuerdo con algo que dijo Sebas, que era no comenzar nunca con microservicios, sino con un monolito y luego ir partiéndolo, porque sí me ha tocado, por ejemplo, proyectos de rewrite, donde usted ya tiene conocimiento del negocio, ya sabe cómo lo quiere partir, ¿cierto? Pero efectivamente en mucha cantidad de proyectos used primero no, prefiere comenzar con un ¿sabes por qué monolito y lo ya digo? luego. No, no lo estoy diciendo como tabú. Sí, 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 ok, o sea, no arranquen por microservicios, porque eso puede pasar. O sea, si vos estás haciendo un rewrite, puede que vos ya tengas suficiente conocimiento de cómo se podría comportar tus usuarios para determinar que algún módulo de ellos tiene que estar desacoplado, ¿sí o qué? Y vos de cierta manera estás arrancando con algo de microservicios ahí metido. O sea, lo digo es porque es cuando no tenemos ese conocimiento, ¿cierto? Y nos metemos de una con una arquitectura de microservicios. Porque lo que va a pasar es que para que lleguemos, y esto no está mal, ¿cierto? No estoy diciendo que está mal cambiar, ¿cierto? Pero de pronto con la velocidad a la que vamos a llegar a la real configuración de microservicios que necesitamos puede ser mucho más larga que empezar de a poquito. O sea, tirarse de al tema distribuido, porque todo el tema de servicios distribuidos trae su montón de inconvenientes encima, sin poner eso en una balanza de que voy a sacrificar todo esto por ganar, eh, no sé, porque hay veces he visto que, como lo mencionaba Johan al principio, hay gente que se mete esto porque es cool. ¿Sí o qué? Porque lo hace Netflix, porque lo hace Spotify. Y no todos somos Netflix ni Spotify. Sí, sí o qué, no tenemos los mismos problemas. Y eso es a lo que yo me refiero con, yo soy más amiguito de que se cuestionen primero si el monolito es su respuesta, porque el monolito no hay que satanizarlo. El monolito ha servido por mucho tiempo y ha funcionado muy bien. ¿Sí o qué? Sí, el monolito asqueroso sí hay que satanizarlo. El Ah, monolito, no, el que sí se puede distribuir y escalar horizontalmente, es y hay que poner un altarcito y decir, este es mi caballito de guerra, de primero mando este y de ahí veo qué tengo que mandar. correcto, correcto. Sí, sí, no, 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 no. Gracias ahí por la discrepancia para aclarar un poquitico más mi idea, pero sí es eso, es no lo No, no, tomen no la peleen, decisión los por dos tienen full. razón. ¿Sí o qué? Ah, gracias, Johan. Yo te Conciliador. iba a decir otra de las características ahí, qué pena, yo cierro ese pedacito de por qué escogería yo microservicios de pronto. ¿Sí o qué? Si necesito acelerar el desarrollo del producto, porque
los microservicios te van a ayudar a que varios equipos puedan estar trabajando en simultáneo sobre la misma solución sin generar dependencias. Esto es algo que se entiende por allá en la literatura, es no romper la ley de Conway, ¿cierto? Es como si usted pone a, normalmente las arquitecturas de las aplicaciones van a evolucionar como los canales de comunicación que se tengan de esas personas que están interactuando ahí con esa aplicación o con las que están resolviendo ese problema. Entonces es tener problemas aislados hacen que ellos puedan trabajar de forma independiente, ¿cierto? Y la independencia de equipos a mí me parece súper clave para el tema del agilismo y es como yo voy alcanzando objetivos de forma rápida, sin depender unos de otros. He Sí, que estado el en triángulo y proyectos el donde círculo estén 3 por equipos le separado, meten código al mismo repositorio, a la misma aplicación, que y esto cada se uno vuelve pueda una elegir locura. tecnologías distintas, tomar sus propias decisiones, realmente es algo que va junto con el agilismo. Y como normalmente serían equipos distintos en cada uno, si es, en esos casos se agradece mucho cuando uno trabaja con microservicios. Bueno, Correcto. este Pero, realmente es un tema muy largo, pero yo uh-huh, creo que lo voy a parar ahí para seguir con el resto de cositas que nos faltan, solo dos muy importantes como a tener en cuenta como unos principios para esto de las arquitecturas evolutivas o iterativas. Eh, entonces, primero para que nos pongamos en el mindset de cuándo es una arquitectura mala. Piensen en el proyecto en el que están en este momento bala y para el cambio, díganme, pues, ¿sí o qué? sí, eso. Entonces dígame, el proyecto en el que está en este momento, ¿ustedes serían de capaz de ir y arreglar un problema de login? La mayoría me imagino que sí. Si no, es hijo de madre legacy ya tiene que morir. ¿Serían capaces de actualizar la versión de la librería o framework? Por ejemplo, acá les ponía el caso al principio de una aplicación en AngularJS. ¿Serían capaces de actualizarla al día de hoy desde la JS ya hasta Angular 11? ¿O serían capaces de pasar de Con la- un Spring con XML a un Spring Boot con anotaciones y otro montón de cosas? o de Es full framework en .NET a .NET Core o .NET estándar. Es, Entonces, ahí van es viendo qué tan fácil para su aplicación está diseñada para poder soportar el cambio. Por ejemplo, van a agregar internationalization, soportar varios lenguajes en la aplicación. A veces se aplica solo para frontend, según si es server, les puede aplicar también entonces para el backend, lo soporta, no lo soporta. ¿Qué tan fácil es para la aplicación cuando usted va a crear un módulo nuevo? Es fácil de hacer, empieza uno a pensar en todas las otras cosas que va a tener que modificar. ¿Qué pasa si al día de hoy uno de esos APIs que tienen de procesar una entidad la van a hacer para modificar procesamiento en batch? ¿Qué pasa si ya los microservicios no se van a comunicar únicamente por REST, sino que ya les van a agregar una comunicación por gRPC? ¿Qué pasa si el día de mañana nos vamos a migrar de MySQL a Postgres? ¿Rompe a la aplicación? Cassandra. ¿No rompe la aplicación? Si vamos a migrar de una aplicación SQL a una no SQL, si vamos a cambiar algo más drástico de la aplicación, ¿qué tan factible es que los demás microservicios que dependan de mí no se vean afectados porque yo haga ese cambio? Entonces, ahí se empieza uno a cuestionar, fue madre, ¿no? Si me cambian ese, el mío ya paila. ¿Qué pasa si por cosas de proveedores toca cambiarse de AWS a GCP? Por ejemplo, ustedes tienen o a Azure, ustedes tienen un contrato con Microsoft, la empresa tiene un contrato con Microsoft y si se pasan a Azure, les van a dar un descuento en Office 365, les van a dar Teams gratis, les van a dar mil cosas y la empresa Le dice, van sí, a de una. poner un arquitecto al lado. ¿Sí? ¿Qué Es, dice la empresa? De una. A los desarrolladores que les llega, muchachos, nos pasamos para Azure. Su aplicación sobreviviría. Y este ya sí es muy descachado, que es, ¿qué pasa si le cambian y le dicen, bueno, ya vamos a montar todo en serverless? Donde ahí usted, casi que la decisión puede ser no, 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 toca empezar usted está todo, loco. no, 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 ya está Pida tanto, cambio de proyecto, pida tanto cambio de cambio, proyecto. pero tampoco tanto, sí. Entonces, según esas cosas que les acabo de decir, se pueden identificar si su aplicación realmente sí está sujeta al cambio. Una de las cosas principales a la hora de pensar en una arquitectura evolutiva es el tema de las dimensiones de arquitectura y es qué es importante para mi proyecto. Siempre es importante la funcionalidad. O sea,
Los requerimientos funcionales o las historias de usuario o como las quieran llamar son cosas que se necesitan hacer y es lo que le va a aportar valor al negocio y súper claro y está ahí en la mitad grandote. Pero muchas veces tenemos otras necesidades muy puntuales. Vamos a tener muchos usuarios, vamos a necesitar escalabilidad. Estamos en una cosa súper importante, por ejemplo, no sé, temas de salud, temas del gobierno, temas de cualquier cosa que no se pueda caer ni 3 minutos al año, entonces ya estamos hablando de temas de availability. Vamos a manejar un tema de bancos, vamos a necesitar seguridad. Estamos hablando de un tema de usuarios que necesitan agilidad para algo. Usted no se va a quedar en un cajero esperando 10 minutos a que le suelte la plata porque él no es capaz de hacer el transaction lock en una base de datos. Entonces también hay un tema de performance que necesitamos alinear con ese tema de funcionalidad. La funcionalidad es clave, pero no es lo único importante en tu proyecto. Sí, yo diría ahí, Santi, algo, y es, la arquitectura tiene que responder al final del día a todos los stakeholders del proyecto, ¿cierto? Y hay stakeholders que no son netamente funcionales, ¿sí o qué? Hay stakeholders que son, pues yo tengo a la persona que administra la infraestructura y él me va a poner ciertas condiciones, ¿sí o qué? Yo tengo que cumplir con un tema de leyes dentro de la aplicación o temas de estándares. Entonces ahí todo eso está influenciando pues la Eso, por decisión ejemplo, que lo yo tomo. último que salió con esos temas de Facebook, es que yo tengo que cumplir con un montón de cosas de GDPR. Si un usuario me pide que yo borre la data de él, yo tengo hasta 30 días para borrarla. Si yo tengo la data en tal país, no puedo recibir usuarios de este otro porque están en guerra. Pueden afectar un montón de cosas que no tienen nada que ver con tecnología, pero que nosotros tenemos que estar preparados desde la tecnología porque es la realidad. Ujú. Nosotros necesitamos software que pueda atacar esos problemas que tenemos en la realidad. Entonces, algunos de esos principios de arquitectura evolutiva entonces van de la mano con muchas de las cosas que ya hemos explicado. Yo creo que de los más importantes es ese primerito, el de modularidad y el desacoplamiento a lo mínimo. Si ustedes son capaces de dividir su aplicación en paquetes suficientemente pequeños, que no tengan mucha dependencia entre los otros, al momento de separarlo, al momento de quitarlo, reemplazarlo por otro, no vamos a tener una afectación tan grande. Cuando creamos una dependencia, una correlación entre dos paquetes muy, muy grande, ya básicamente esos dos paquetes casi que se pueden tratar como uno solo. Ya son muy rígidos y ya no se puede establecer el cómo partirlos. Correcto, Eh, esa es la clave. Yo creo que es la clave, muchachos, para todos los que están acá y siguen con nosotros. Es súper clave el tema del acoplamiento. O sea, el acoplamiento tampoco hay que satanizarlo porque hay partes donde a mí me interesa acoplarme, ¿cierto? Por ejemplo, con el ejemplo de la arquitectura hexagonal, a mí mi negocio me interesa que esté acoplado, puede, ¿cierto? Porque estoy en un proyecto donde el negocio ya está muy bien definido y no va a cambiar en un corto, mediano, largo plazo, pues es un negocio ya establecido, a mí me interesa estar acoplado en ese pedazo, ¿sí o qué? Pero el tema del acoplamiento empieza a cobrar una fuerza muy fundamental a la hora de querer evolucionar mi aplicación. Entonces, es empiecen a revisar en sus proyectos qué tan acoplados están y empiecen a hacerse preguntas desde lo más mínimo e ir creciendo hasta tener la mirada desde el telescopio arriba y es qué tan acoplado estoy a nivel de clases, qué tan acoplado estoy a nivel de tecnologías, qué tan acoplado estoy a nivel de una aplicación con la otra. Y empiecen a analizarlo desde las experiencias que les han pasado, porque lo hablo de cara a las personas, pues que la gran mayoría está sobre proyectos que de pronto ya estén en producción, ¿cierto? Y empiecen a mirar eso, porque si las respuestas a las preguntas de alguna de las que hacía Santi como ejemplo era no, y ustedes ya tienen conocimiento, entonces es bueno cuestionarse si de pronto hay que hacer un cambio ahí. Ese cambio puede hacer una diferencia brutal para que el día de mañana ustedes puedan empezar a mover esa aplicación, a que crezca, a que meterle funcionalidades sea mucho más fácil, etcétera. Entonces el acoplamiento empieza a ser fundamental. Hay herramientas que le ayudan, los IDEs pueden tener, inclusive que te muestran todo este tema de las dependencias entre las clases, Eso, ¿cierto? según el tipo de tecnología que estén usando, pueden hacer el mapa de todas las clases, con todas las clases, de módulos, de paquetes, de cuál paquete se habla con cuál.
y entender bien qué tan acoplados estamos. Pues hay ya varias herramientas que te van a ayudar a hacer eso. Inclusive hay herramientas que no recuerdo el nombre, que te pueden mostrar inclusive de cara a cómo una aplicación se ha tocado desde el punto de vista del repositorio. Es que Sí, te la empieza a evolución mostrar que según qué tantos cambios se cometían en un mismo archivo. exactamente, eso te empieza a decir que de pronto esa clase empieza a ser muy importante y empezamos a tenerla como separadita para poderla preparar para aislarla, etcétera. Entonces, hay que pegarse mucho a esas herramientas que ayudan a identificar ese tipo de características. ¿Sí? Listo. Hay unas preguntas muy interesantes y porque le demos tiempo a contestarlas, pasemos un poquito rápido por esta teoría para ya concentrarnos en algunas preguntas. Entonces, una ventaja, automatizar las principales dimensiones de la arquitectura. Eso es algo que recomiendo mucho para cualquier arquitectura evolutiva porque va a ser lo que nos va a dar la posibilidad de cambiar. Aquí en las dimensiones de arquitectura, la funcionalidad, nosotros cómo automatizamos la funcionalidad con pruebas unitarias. ¿Qué nos va a permitir a nosotros tener pruebas unitarias? Cuando nosotros vamos a cambiar el código, a refactorizar, a hacer cualquier otro cambio, vamos a saber si todo sigue funcionando. Entonces, súper bien con el tema de hacer unitarias, pero es que hay muchas otras dimensiones. Nosotros, ¿cómo hacemos para saber si con un cambio de ActiveMQ a RabbitMQ el performance de la aplicación sigue igual? Entonces nos da miedo hacer esos cambios porque tenemos una incertidumbre. Entonces la mejor forma de tener una arquitectura evolutiva es si todas esas cosas que en el proyecto son muy importantes, si es el performance, si es la seguridad, las automatizamos. Hay formas de automatizar la seguridad y tener procesos en el pipeline que me ayudan a identificar las vulnerabilidades. Podemos tener automatizaciones de performance donde podemos ver los endpoints cómo me están funcionando, hacer cargas, pipelines donde hacemos pruebas de estrés, pruebas de carga, verificación de tiempos de cada request. Entonces no solo nos debemos de preocupar por la funcionalidad, pues debe realmente tener una aplicación que evolucione bien en el tiempo, debemos de automatizar lo que realmente consideremos importante para la aplicación. Y eso nos va a permitir esa de abajo, que me parece súper importante para poder evolucionar, que es permitirse la experimentación. Y si no tenemos esa automatización, experimentar se vuelve más difícil o gasta mucho más tiempo. Entonces todo se va yendo de la mano con un montón de prácticas que uno tiene que llevar en el proyecto para que realmente no se vuelve solo la arquitectura, sino la metodología del equipo lo que permite que el proyecto realmente sea evolutivo. Y de ahí cuál falta, digamos, el otro que me parece muy crítico es el de tomar la decisión en el último momento responsable. Y es, cada que nosotros tomamos decisiones en arquitectura, nos vamos cerrando las posibilidades que tenemos de cambiar. Cuando yo ya me ligo y yo digo, no, es que nos vamos a ir por JPA, yo ya dije, listo, aquí ya cerré cierto circulito. Ya no puedo irme por NoSQL, ya no puedo irme por tales motores, ya no puedo irme por JDBC. Si yo elijo X tecnología que funcione de cierta manera específicamente, puede que ya no pueda elegir otras distintas. Entonces, todas esas cosas que me van a mí limitando la libertad en el proyecto, yo las debería de tomar no inmediatamente comienza el proyecto, sino lo más tarde posible y comenzar el proyecto con una abstracción de yo que necesito puntualmente y independiente yo que use en la realidad, que puede ser por medio de interfaces, intentando externalizar como esas librerías, dependencias externas o infraestructura. Si lo construimos de esa forma y tomamos la decisión en algún momento en el que ya tengamos más información, va a ser mejor. Que muchos proyectos fracasan precisamente por tomar decisiones en los momentos en el que no tenían toda la información necesaria y que, cuando ya les llegó la información ya es demasiado tarde. Una ya optimización temprana. Es como que toman la decisión muy tempranamente, inclusive optimizan el código para que eso funcione así de forma temprana y esa optimización temprana es un tiro en el pie. Eso no ayuda. Y digamos, en conjunto con eso de la experimentación, también va el tema de, ojalá, tener un tema de entregas continuas, donde podamos estar desplegando constantemente y tener un feedback de si lo que estamos haciendo, si funciona, si lo están usando, que también está funcionando. Y si lo juntas con unas buenas métricas de API, con Google Analytics, puedes tener mucha más visión de, venga, esto que estamos haciendo, si pegó, no pegó, lo devolvemos, que va mucho con intentar hacer el ciclo de feedback lo más corto posible,
que no esperemos un año para saber si una funcionalidad que construimos, si realmente nos sirve o no. Y no sé si ya quiera, Sebas, que nos vayamos directo a las preguntas, que ya hay Vamos, muchas bien carnuditas. vamos, que veo un montón de preguntas ahí. Vale, vamos a las preguntas. Primera, ¿vivimos en una simulación? No, mentiras, venga. Yo Eh, digo que sí. Inclusive hay pruebas calma, matemáticas, pero te ajá. calmas. Ya me calmas. Por aquí tengo una pregunta que habla de estándares. Dice, pregunta que si en Perficient manejamos estándares al momento de definir arquitecturas. Eso, no sé si estándares, pero digamos, la arquitectura la define el equipo. Pero una práctica muy común en Perficient es la arquitectura no la tomamos solo como equipo, sino que la validamos con otras personas de nuestra confianza. Por ejemplo, yo tengo una duda en una arquitectura, yo me acerco a Villa y le digo, parce, yo estoy pensando hacer eso, ¿vos qué pensás? O vos Ujú. cómo montarías esto y tener otras opiniones, otros puntos de vista. Eso suele ser una buena práctica, o no te sabría decir cuáles serían los estándares, o como que haya un documento que te diga vos si tiene estos casos, haga esto, o un manual, no, diría que no. O no hay nada que me suene a un Súper agri, estándar. acá no hay nada más que discutir. Yo creo que siempre es muy, o sea, es que cada problema es diferente y, y no todo se resuelve con la Y misma las personas arquitectura. son diferentes, no solo el problema, las Ujú. personas. Usted está resolviendo un problema con unas personas. También depende del conocimiento que tengan unas personas. Usted tiene un equipo de Java y los va a poner a montar una aplicación en Node.js, ahí empiezan problemas, pero los puede ver, pedalear un ratico. Sería entretenido. Atentos a esta pregunta que es larga. Listo, la Ok. concéntrense. A la hora de enfrentar un nuevo proyecto, el arquitecto se ve muchas veces con la duda de qué tecnología usar y cuál se adapta mejor. Tomando en cuenta que existen tantas opciones en el mercado y uno no es experto en todas, ¿qué Ujú. técnicas se deberían utilizar tomando en cuenta que muchas compañías suponen que el arquitecto es el que debe Ajá. saberlas todas, al igual Sí, que el equipo esa fue la que más o trabajando? menos Sí. intenté parafrasear para Sebas ahorita, entonces creo que ya Bueno, la entonces ya la completamos. tienen lista. Pero como recorderis, lo importante es no tomar esas decisiones rápido, entonces utilizar interfaces y desacoplar esas decisiones de infraestructura o de tecnologías de la aplicación o el core de negocio. Y nosotros creemos en no ese rol de arquitecto el que toma las decisiones, sino que el equipo sea el que tome las decisiones y que las decisiones se puedan validar con otras personas que sean de confianza para los que son del equipo. Igual también el conocimiento previo va a influenciar mucho la decisión que tomes. Vos te has enfrentado a diferentes proyectos muy probablemente donde, donde ya han resuelto problemas con características similares. O sea, yo digo que no está mal arrancar por ahí, sí o qué, pero si no, como dice acá, uno de los principios de la arquitectura evolutiva es no tome la decisión de una en incrustar esa tecnología de entrada, piense cómo la puede cambiar fácil y empiece su arquitectura base donde usted pueda coger eso y lo pueda quitar, que la decisión sea reversible de cierta manera. Sí, ok. Ya ahí sí empieza a aplicar ustedes eh, aislamiento a través de interfaces o empiezo a separar esto en un servicio apartecita para mirar a ver cómo se comporta, que después lo pueda quitar y cambiar por otra cosa y no pasa nada. Digo, es no se claven de una con la decisión si no están seguros todavía, ¿cierto? Ok. ¿Qué recomiendan para evitar crear mil interfaces para cosas que nunca van a reemplazar? He escuchado muchas quejas de usar arquitecturas porque me hace crear más código que nunca cambio. ¿Sí se siente el valor de tenerlas? Sí, de hecho, esa es una pregunta muy habitual. Uno al principio cuando se empieza a cuestionar esas interfaces, lo que hace es cuál interfaz de una arroba service en la clase y yo expongo todo la clase y ya. Ahí lo estás volviendo, efectivamente, es menos código. Efectivamente, uno dice, ¿y esa interfaz para qué está ahí? Y a veces las interfaces pierden su uso y usted ve en la interfaz un montón de veces el mismo método con distintos parámetros y eso es un montón de cosas ya súper acopladas a una implementación y que realmente no está ayudando en nada. Entonces se vuelve un más código. Pero Y yo digo que hay veces el código más no está mal, Santi, porque yo soy de los que cree fielmente, ahorita lo mencioné, de que la optimización temprana no es muy buena idea. Nosotros hay veces tratamos
de hacer abstracciones sin tener la suficiente información para poderla hacer. Por ahí hay una reglita, no recuerdo el nombre, que siempre dice que usted debería hacer una abstracción a la tercera vez de que ocurra. Porque la primera vez es una ocurrencia, la segunda vez que pasó es una coincidencia, la tercera vez ya eso se convierte en un patrón. Y cuando ya eso es un patrón, yo ya tengo más información para poder empezar a hacer abstracciones. Entonces, hay veces tener ese código repetido no está tan mal, ¿cierto? Y respecto a la pregunta en particular es, uno no usa interfaz porque, ajá, ¿sí o qué? Uno usa interfaz porque quiere aislar algo. Y hay veces no necesito aislarme, ¿cierto? Y no todo necesita estar aislado. Esta no es la idea. Por eso les decía, hay que entender muy bien las características de negocio y de todos los stakeholders lo que me están pidiendo para saber qué es lo que tiende a cambiar más. Y eso sí lo aíslo. El resto me puedo acoplar y muy probablemente esté tomando una mejor decisión que llenar todo de interfaces y niveles de Y también es individuación. posible aislarlo después, empezar básico y luego decidir cómo va a ser la interfaz. Venga, primero empiezo a usar una cola y luego digo, venga, pero ¿cuál va a ser la abstracción? Ah, enviar, recibir y definir bien esos métodos de abstracción. Si lo pueden abstraer de una vez, realmente les evita dolores de cabeza después. He sufrido más en proyectos donde no hacen bien el desacople que en los que se evitan que en los que sí lo hacen. Evitarse esa interfaz a veces no es nada de tiempo y el dolor de cabeza después sí es suficientemente grande como para que valga la pena. Yo creo que sería el resto de la contestación. De la contestación, muy bien. Yo Muy me bien. inventé la palabra, la busqué y sí se puede decir. La buscaste antes de decirla, wow. Okay. ¿Qué opinan de las arquitecturas event driven? Las Y arquitecturas event driven, hay que tener en cuenta algo con las arquitecturas event driven. Y acá yo creo que voy a hacer uso de una de esas imágenes de apoyo. sí, ya mismo la Y es que cuando usted está metido en una arquitectura de event driven, no puede olvidarse de algo que se llama el teorema de CAP, ¿cierto? Teorema de CAP hace referencia a ciertas características que tienen que tener los datos o con respecto a los datos en mi aplicación. Sí, o que las arquitecturas event driven normalmente se están moviendo entre la A y la P del teorema de CAP. ¿Qué significa el teorema de CAP? Pues la C significa la consistencia de los datos y es qué tan rápido estoy necesitando yo que mi información sea consistente por la operación que hago. Pues availability es el tema de la disponibilidad de esos datos, ¿cierto? Es que yo puedo hacer operaciones todo el tiempo sobre esos datos, es la disponibilidad. Y el partition tolerance es qué capacidad tienen mis datos de poderse particionar. Eso que decimos de desacoplar una cosa, estoy particionando mis datos, ya no los tengo todos juntos, eso. Cuando uno se mete, shards. cuando uno se mete con arquitecturas event driven está entre la disponibilidad y la partición tolerance. Y lo que dice el teorema de CAP es que usted nunca puede cumplir las tres al 100%. Es imposible cumplirlas al 100%. Entonces, cuando usted usa arquitectura event driven, es porque está en un negocio, en una aplicación que le está exigiendo disponibilidad y le está pidiendo que esa data se pueda partir, pero no le exige consistencia. La consistencia en las arquitecturas event driven no se garantizan al 100, sino que se pasa a un concepto que se llama la consistencia eventual. Eventualidad entendida como tarde o temprano va a estar consistente, no es una consistencia inmediata. Entonces, ¿qué opino de las arquitecturas event driven? Si usted se lo permite y si usted necesita tener, por ejemplo, temas de disponibilidad muy alta, yo actualmente estoy trabajando con una arquitectura event driven porque tenemos unos requerimientos no funcionales que nos están pidiendo es LA de 99.999%. ¿Sí o qué? Eso es una alta disponibilidad. Nosotros no podemos estar muchos minutos abajo al año con el tema de los servicios. Entonces, se sacrifica la consistencia por eso. Se pasa una consistencia eventual, pero es porque yo tengo que responderle a la disponibilidad de la aplicación. Entonces, no se usa en todo momento. Event Driven no es la bala de plata.
Sí, ok. Por ejemplo, ¿por qué Netflix usa Event Driven? Porque su fuerte es tener el servicio disponible todo el tiempo. Eso es lo que ellos buscan, que usted nunca pare de ver sus películas. Y Spotify lo mismo, porque nunca permiten que usted no deje de escuchar una canción. Necesitan disponibilidad. Entonces es en esos escenarios donde se usa, no en todo. Si tan solo la empresa con la que tengo los datos del celular pensara lo mismo. Pero sí, efectivamente, no es una bala de plata, funciona para ciertas cosas, para otras no. También hay que saber si lo vender al cliente. Si usted ya le llega a un cliente como, montamos Event Driven, pero no le aseguramos la consistencia de los datos, o le llegan con alguna frase así, también los matan. Si es una aplicación donde la consistencia inmediata es súper importante y usted le llega ofreciendo Event Driven, así le digan que sí, la estás cagando. Entonces también sepa cuándo decidirse por ese tipo de arquitecturas. Esperemos Sí, que los porque cursos que ya les dio pueden Sebas les haber sirvan. escenarios ahí, Santi, donde vos negocies. O sea, la consistencia en algunos escenarios hay veces no necesita ser de una. Sí, es Por ejemplo, que usted tiene uno procesos habla de de larga consistencia eventual duración. y eso suena muy abstracto, pero usted compra con la tarjeta de crédito, usted puede ver inmediatamente las compras cuando busca la tarjeta de crédito, no. Eso al rato le aparece o a los 2 días le aparece. Usted cuando va al cajero, realmente él no hace un log de la tabla y saca tu plata. Él realmente tiene unos procesos de conciliación con el banco por detrás. Entonces, sí, tiene sus casos. Pero, por ejemplo, si hay casos, incluso en esos en los que sí necesitas que sea inmediato, por ejemplo, el correo electrónico o el mensaje de texto, necesitamos que llegue de una, por si te están estafando, si te están robando, pues de una te das cuenta. Ese no es tan eventual, ¿cierto? Correcto, puede que no soporte esa eventualidad. Pues entonces yo ya no hablo de un protocolo de mensajería desacoplado y una arquitectura reactiva para ese flujo. Yo me voy por el API, tácata, y lo llamo, sí o qué, en ciertos escenarios. Y es porque estoy primando la consistencia en ese punto. Y uno puede empezar a tener esas cositas híbridas, algunas son APIs, algunas son mensajería, y eso no está mal. No está mal que todo tiene que ser mensajes, no necesariamente. Básicamente, muchachos, se nos acabó el tiempo, quedan 3 minutos para las 8. Tenemos un montón de preguntas por responder. Eh, Creo que sería muy interesante hacer un foro, ya foro, o sea, de entrada empezar a responder preguntas, invitar unas 15 o 20 personas más, no mentiras, invitar a un par de compañeros más y tener un foro pues bien entretenido que le volvemos a estas preguntas que tenemos acá y muchas otras que la gente pueda tener, porque pues digamos el tema da para mucho, para hablar mucho, responder muchas dudas. Igual pues a los asistentes les recuerdo, tenemos el Slack, ¿cierto? Pues en el Slack va a quedar abierto, ahí pueden ir a buscar respuestas a las preguntas que no alcanzamos a responder en este momento. Ya les mandaron en el chat está el enlace del Slack pues para que puedan ingresar. Eh, Quería decir eso antes de que se nos acabara el tiempo, pues del todo, antes de que llegan las 8, tenemos 2 minuticos, le damos otra pregunta, para ahí como para que Hágale, se despidan. Ya hágale. hay una muy fácil y es un ejemplo de una aplicación monolítica sin estado. Entonces, una aplicación monolítica con estado es esa que tiene, guarda cosas en el session, guarda cosas en el disco duro, tiene un caché local. Un ejemplo de una arquitectura monolítica sin estado es todo eso vos lo empiezas a tercerizar. Vos no tenés un session o vos el session o las cosas que normalmente guardas en el session ya las guardas en algo que cualquier servidor pueda acceder. Las empiezas a guardar en un Redis, en una base de datos, en alguna otra parte. Guardabas cosas en el disco duro, ya no las guardes en el disco duro, utiliza un disco duro compartido o un bucket de S3, un bucket de GCP, algo que te permita tener esos datos. Un Blob Storage Eh, de Azure. Sí, ok. entonces esos son los ejemplos de cómo volver un monolito con estado, sin estado y cómo identificar que tu monolito no tiene estado. Si usted le pregunta a su DevOps o usted su propio DevOps, si usted en su aplicación no le toca colocar cosas como un sticky session, muy posiblemente tu monolito sea stateless. Vea, esa es la mejor forma de darse cuenta de eso es piense en dos instancias. Y si los flujos Despegues de pueden su seguir aplicación y operando. vean si empiezan a salir llamas en producción y se Exacto. Piense resuelve. que esto está repetido. ¿Va a poder cumplir a todos los flujos de la aplicación? Si la respuesta es no, tiene un estado involucrado, muy probablemente. Sí, ok. Esa es la forma más coloquial de decirlo, más en español. ¿Listo? Tengan en cuenta, el servidor es distinto, pero ellos comparten cosas, se conectan a una misma base de datos, se conectan a una misma nube. Entonces, sí se pueden compartir información, pero el servidor per se no guarda información específica dentro de sí y eso es lo que lo vuelve stateless.
no tenemos variables en la clase que nos guarden un estado para que en la siguiente petición yo haga algo. Eso a mí siempre me ha entrado como en choque en las definiciones. Por ejemplo, yo tengo entendido que la definición, por ejemplo, de una API es una API no tiene estado. ¿Sí o qué? Y he visto APIs con estado. Eso hay veces pasa. ¿Sí? Es ese tipo de cosas que también nos salimos de las Sí, definiciones y hay veces pero si por caemos ejemplo en estás eso. en una aplicación vieja, legacy, en un struts, en cualquier cosa vieja, MVC clásica, donde el frontend lo pintaba el servidor, Ujú. esas aplicaciones suelen tener estado. Sí, sí. Pero Y incluso lo podrías primero pensar es en desacople ese esas frontend. aplicaciones sin estado. Esa es la respuesta. Saque ese frontend de ahí. Eso. Entonces, No, no, deje ese legacy quieto, no se ponga a sacar el frontend de lo quieto del todo. Listo, muchachos, nos acabó el tiempo. Santi, muchísimas gracias. Sebas, muchísimas gracias. A todos los asistentes, muchas gracias por asistir. Vemos que hay mucho interés en el tema. Segurísimo hacemos el foro más temprano que tarde, entonces quédense atentos a nuestras redes, al Slack. Bienvenidos. Vamos a darle duro a este foro muy pronto. Muchísimas gracias. Hágale, no. A vos, Johan. Que estés bien, pues. Estamos hablando. Chaito a todos. Muchas gracias. hasta luego, gracias a todos.